Allí en la empresa donde actualmente laboro desde hace 10 años, tenemos un esquema de operación de 24/7. Quiere decir esto que trabajamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, 360 días al año. Y dentro de este esquema de operación se requiere que una figura de autoridad se encuentre disponible los fines de semana para cualquier asunto que pudiera surgir en ese momento. Y hay un rol de guardia, así se le llama. Cada fin de semana un gerente diferente de la empresa está de guardia. ¿Qué implica esto? Que el sábado, que no es laboral para el personal administrativo, este gerente va y labora en turno normal de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y el resto del tiempo, hasta que regresemos a laborar el lunes siguiente, este gerente está disponible las 24 horas del día a través del teléfono celular para cualquier situación que pueda ocurrir. Este fin de semana, coincidentemente, estoy de guardia yo, entonces aquí estoy pendiente del teléfono por si pasa algo, ojalá y no. Les comento esto porque hace 4 fines de semana, un domingo así como este, que estaba yo también de guardia, había ya transcurrido el sábado sin ningún problema, y el domingo como a las 9 de la mañana estaba ahí en la casa lavando la camioneta, medio enjabonada, medio lavada, playera, short, guaraches, y me hablan por teléfono de la empresa y me dicen: ingeniero, venga por favor, porque acaba de pasar un accidente aquí frente a la empresa y se encuentra el cuerpo de una persona postrado sobre la carretera. Entonces, como vivo ahí como a 2 minutos, vivimos ahí como a 2 minutos, llegué rápidamente. Cuando llego, está una patrulla, me presento ahí con el oficial, él me dice que es el director operativo de Vialidad y Tránsito. Le digo: pues yo soy el gerente de la empresa, soy el representante legal y aquí estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. En ese momento volteo a ver el cuerpo de la persona que está sobre el pavimento y veo que se mueve. Y digo: gloria a Dios que no pasó otra cosa. Gloria a Dios que esta persona, pese al accidente que haya sucedido, lo que haya sucedido, está vivo. Entonces, este oficial de tránsito me dice: oiga, ¿pudiéramos ver sus cámaras para ver qué fue lo que pasó? Y sin darme tiempo a responder, él mismo se dice a sí mismo: pero me acuerdo que tenemos una cámara aquí frente a Ingeniería, frente a la calle Ingeniería. Dice: permítame, voy a ver qué nos pasa en la imagen. Y luego agarra su radio en una mano con el celular en la otra y habla así en código como hablan los agentes de vialidad, y dice algo más o menos así como: pásame un 24 o 32 de frente y de costado, aquí espero. ¿Y sabe usted lo que son 4 segundos? Ahorita pasaron 4 segundos desde que le pregunté hasta que tomé la palabra otra vez. Esos son 4 segundos. No tardó ni 4 segundos cuando llega una imagen a su celular del agente de Vialidad y Tránsito y me dice: esta es la persona que causó el accidente. Después de esto llega la ambulancia, porque no había llegado la ambulancia todavía, y yo paso a la oficina para poner en orden unos papeles por si se requería algo de mi parte. En ese momento bajo otra vez y están atendiendo ya a la persona en la ambulancia, afortunadamente. Y llego, me subo a la ambulancia y le digo allá al paramédico: ¿me permites orar por este varón? Se queda pensando un momento y dice: pero que sea rápido porque nos tenemos que ir. Sí, le digo, claro que sí. Le pregunto su nombre, oro por él, está consciente. Ya le dieron los primeros auxilios, está consciente, oro por él. Me bajo de la ambulancia y la ambulancia se retira. Los otros 3 compañeros, 2 de ellos, uno de ellos yo creo que se fue en la ambulancia y el otro está acá en el teléfono, pero el tercero veo que está en la parte de afuera, la malla ciclónica de la empresa, agarrado de la malla, completamente quebrantado. Me acerco, le toco la espalda y le digo: varón, ¿me permites orar por ti? Sí, claro que sí, me dice, y empiezo a orar por él. Y está tan quebrantado que en un momento lo volteo y lo abrazo. Es un hombre joven, así como de 1,90, entonces lo abrazo y sigo orando por él. Gloria a Dios que
que el Espíritu Santo obró en su corazón y en su alma en ese momento, porque se tranquiliza completamente. Y me empieza a platicar que él fue empleado de la empresa hace algunos años, ahí conoce a algunas personas y trabaja y todo. Para no hacer la historia larga, me pongo a sus órdenes, le digo, bueno, pues aquí estoy a la orden para lo que se ofrezca, este es mi teléfono, le doy mi teléfono y todo. Le digo, le recomiendo que pongan una demanda en la fiscalía, de tal forma que si la fiscalía me pide que les muestre a la autoridad el video donde pasó todo, pues se lo voy a mostrar. Y así sucede. Días después hablo con el accidentado, se encuentra en plena recuperación ya en su casa, y me llega un aviso de la fiscalía donde me están pidiendo que les proporcione el video. Les doy el video y logran encontrar a la persona que causó el accidente. En el video se ve 9 de la mañana un domingo, ahí por el Libramiento Gómez Morín, es muy poco el tráfico, se ve que vienen unos ciclistas, 4 ciclistas. Casi al llegar al acceso a la entrada de la empresa, porque hay un acceso que corre lateral a la carretera, casi en ese momento se ve que viene un vehículo blanco por atrás, centrado, velocidad normal, viene por su carril, y tal pareciera que en el momento de verlos se enfila contra ellos, tal pareciera. Los golpea por detrás y este hombre sale volando y cae sobre el pavimento. Todo esto se ve ahí en el video. Los otros ciclistas se bajan, el automovilista se para como 30 metros más adelante, uno de los ciclistas sale corriendo y casi al llegar al vehículo, el vehículo se va. Bueno, el vehículo fue encontrado después y la persona pues está ya siendo abordada por las autoridades. El accidentado está en plena recuperación. ¿Y por qué les platico todo esto? Porque esto tiene que ver con el tema del que vamos a hablar ahora. Con esto que les acabo de platicar, ustedes tal vez en su mente ya hicieron conclusiones, ya armaron sus juicios, ya llegaron a alguna postura tal vez, donde algunos de ustedes habrán pensado, qué irresponsable, ¿por qué se fue si ya se había parado? Qué coraje, venía borracho tal vez, venía descuidado con el celular, amaneció después de una fiesta, y un sinfín de cosas que pueden pasar por nuestra cabeza. Y asimismo cuando nosotros leemos la historia de Jonás en la comodidad de nuestras sillas, pues un sinfín de ideas pueden pasar por nuestra cabeza. Entonces vamos a ir a través de la historia de Jonás hasta donde alcancemos a llegar en este día de hoy y vamos a aprender algunas lecciones de este libro de Jonás, así le he llamado a esta prédica, lecciones del libro de Jonás. Y Jonás 1, versículos del 1 al 3 nos dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo podemos saber si nuestro Dios nos está hablando? Y esta pregunta es importante, y es importante más que saber si nos está hablando, el saber qué es lo que quiere que hagamos con lo que nos está diciendo. Y es importante porque nuestra vida como creyentes debe vivirse en obediencia a Él. Y esto no es posible si no podemos discernir, si no podemos entender lo que Dios nos está diciendo. De modo que necesitamos alguna forma de evaluar si la palabra que recibimos es realmente de Dios o no. Y nuestra capacidad de convencernos a nosotros mismos que lo que hemos escuchado es realmente la palabra de Dios es infinita. Esto, sin embargo, el estar convencidos nosotros de que eso que escuchamos es la palabra de Dios no es garantía de que realmente sea la palabra de Dios. Y la Biblia nos da testimonio de ello en diferentes lugares. Cuando Saúl perseguía a David y hacía ya tiempo que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl,
vinieron a Saúl a decirle dónde se escondía el fugitivo pastor de Belén. Y le dijeron, más bien él exclamó, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. Y esto lo leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 21. Nosotros que sabemos todo el contexto de realmente lo que sucedía y lo que sucedió, sabemos que esto no venía de la mano de Dios. El decir, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí, como diciendo, gracias a Jehová que les dijo a ustedes dónde está escondido el rey David, dónde está escondido David. Ni tampoco estaban en cierto los hombres de David cuando le dijeron a David que matara a Saúl, diciéndole, Jehová ha entregado en tus manos a tu enemigo. Y la verdad es que si deseamos algo nosotros con la suficiente pasión, con el suficiente ánimo de que suceda, podemos fácilmente convencernos de que Dios mismo está atrás de lo que nosotros queremos que suceda. Queremos algo con tanto ahínco, con tanto afán, que creemos que Dios está dando soporte a eso que nosotros queremos que suceda. Pero una de las características que vemos en las Escrituras es que la palabra incomodaba al que la recibía. Y en algunos casos hasta pudiera parecer escandalosa o ridícula las cosas que Dios pedía que se hicieran. Sencillamente piensa en Moisés, entrando en argumentos con Dios frente a la zarza ardiente, diciéndole, Señor, yo no estoy capacitado, yo no. ¿Te imaginas a ti que te pida algo Dios y que tú le digas, no, es que yo no quiero? Sí, pero sucede esto. Piensa en Sara que se reía de la respuesta de estar embarazada, la posibilidad de estar embarazada en la vejez. Piensa en Jeremías cuando fue confundido por el llamado de Dios. Piensa en Jonás que huyó de la presencia de Dios. Piensa en Zacarías cuando le dieron el anuncio de un hijo. Piensa en el joven rico que se fue triste porque tenía mucho dinero. O piense sencillamente en los que dejaron de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque sus palabras eran duras. Y la lista continúa y en la Biblia hay incontables ejemplos de esto. Y en todo esto hay una constante. Cuando Dios habló, las personas se sintieron incómodas, se sintieron indignadas, desafiadas, escandalizadas, pero nunca entusiasmadas. No fue que viéramos a Moisés cuando Dios le dijo que fuera a Israel a liberar al pueblo elegido. No fue que Moisés dijo, sí, cómo no, yo voy, claro que sí. No, negó irse, no quiso, se declaró incompetente. La razón es muy sencilla, ¿por qué? Porque estamos en proceso de ser transformados. Y la palabra de Dios siempre va a chocar con los aspectos de la carne, con los aspectos no redimidos de nuestras vidas. Y al escuchar lo que la palabra de Dios dice la carne, inmediatamente se levanta y protesta. ¿Qué aprendemos de estos primeros versículos del libro de Jonás? Aprendemos que si las únicas palabras que escuchas hablar al Padre son siempre las palabras que te hacen sentir bien o que te conceden lo que le estás pidiendo, lo más seguro es que no es el Señor el que te está hablando. Cuando Él habla, lo más probable es que a ti se te ocurran muchas razones para convencerte de que no es Dios el que te está hablando. Jonás 1, versículo 3, nos habla enseguida de los peros que ponemos cuando se nos pide que hagamos algo de parte de Dios. La palabra nos dice en Jonás 1, versículo 3, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y nuevamente aquí, desde la comodidad de nuestra silla, resulta muy fácil juzgar a Jonás. ¡Qué irresponsable! ¿Cómo se le ocurre? Dios mismo le pidió que hiciera algo específicamente e hizo totalmente lo contrario. Así como armamos nuestro juicio, nuestra opinión de lo que pasó con el que accidentó a los ciclistas, con el accidente de los ciclistas. Armamos un juicio sin saber exactamente qué está pasando.
por el corazón de esas personas inmersas en lo que está sucediendo. Entonces debemos entender la naturaleza de la tarea a la cual hemos sido llamados. ¿Qué pasa con Jonás? Él sabía que los asirios no eran un pueblo pacífico, eran enemigos de los israelitas y era una nación ferozmente guerrera que había conquistado pueblo tras pueblo, nación tras nación, y que había mostrado una crueldad extrema con los prisioneros. ¿Te imaginas a ti en el lugar de Jonás que Dios te diga, ve a esa ciudad y pregona contra ellos, diles que su ciudad se va a acabar? Sabiendo que son sanguinarios, ¿te atreverías a ir tú solo a pregonarle a toda la ciudad? No es que esté justificando lo que hizo Jonás, pero trato de entender qué pudiera haber en su corazón que lo motivó a hacer lo que hizo. Y luego no podemos sentir un poco de tristeza, evitar sentir un poco de tristeza cuando vemos esa pequeña palabrita de 4 letras con la que empieza este versículo. Este versículo empieza diciendo, pero Jonás se levantó. Pero. Y estas palabritas, pero, nos chocan porque habla de un hombre que hizo deliberadamente lo contrario de lo que Dios mismo le había pedido. Y esa palabra, pero, encierra algo así como rebeldía y nos hace pensar en discusiones, argumentos, en los ejemplos que les acabo de mencionar, y hay otros más en la Biblia, donde hay discusiones y argumentos con Dios porque no queremos hacer lo que se nos pide hacer. Y nos duele porque hace eco en los muchos peros que en nuestra propia vida han sido parte de nuestro caminar espiritual. Y déjame te menciono algunos ejemplos de estos peros que aparecen en la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 9 dice, el Señor le había mandado a Saúl no perdonar a Agag, rey de los amalecitas, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, nos dice, y nos relata otro pero cuando Dios había mandado a los israelitas a que no se unieran en matrimonio con mujeres de otras naciones. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a mujeres de muchos otros pueblos, a mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. Algo se le dice al rey Salomón que haga y hace contrariamente lo que se le dice, pone un pero. También en Zacarías 7, versículo 11, el Señor había instruido a Israel a que no oprimiera a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Pero, nos dice la palabra en Zacarías, no quisieron escuchar, sino que se taparon los oídos para no oír. Así lo dice la palabra, pero. Y un ejemplo más en Marcos 1, versículo 45. Jesús mandó al leproso que no dijera nada a nadie. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho. Hay un sinnúmero de ejemplos en la Biblia que nos dicen los peros por los cuales pasaron los personajes a los que hago referencia. Y en cada uno de estos ejemplos y en muchos otros podríamos mencionar los peros por los que nosotros pudiéramos también estar pasando en nuestras vidas. Ya dijimos que la palabra de Dios incomoda porque siempre nos desafía a hacer cosas que no son fáciles. Cuando Dios nos manda a hacer algo, normalmente no es una cosa fácil, no es una solución a algo que estamos pidiendo nosotros que va a satisfacer una necesidad personal que tenemos porque queremos que suceda, sino porque en el plan de Dios está que suceda algo a través de nosotros y por eso nos está usando para que eso suceda. Y estos peros que nos manda nuestra propia carne pueden manifestarse de muchas diferentes maneras. Y este pero fue el que movió a Jonás a huir de la presencia de Dios. ¿Cómo se pudiera manifestar esos peros en nuestra vida personal, diaria, como creyentes, como hijos de Dios? Déjame te muestro algunas situaciones. Alguno de nosotros tal vez no quiera ir a las reuniones de la congregación porque sabe que está en pecado y teme ser confrontado.
tal vez algún otro de nosotros evitamos pasar por un lugar donde sabemos que vive un hermano, porque tenemos que pedirle perdón por algo que hicimos. Una tercera persona tal vez deja de ir a un encuentro de misiones porque sabe que va a tocar su corazón y que posiblemente habrá un compromiso y teme las consecuencias de asumir ese compromiso. Otra persona más se resiste a las invitaciones de ser parte de un proceso de discipulado, porque sabe que si lo hace, tendrá tal vez que comenzar a rendir cuentas de su vida. Esto habla de huir de la presencia de Dios. Ya es lo que nos dice Jonás 1, versículos del 3 al 4. Voy a repetir el 3 y voy a agregarle el 4. Dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y el versículo 4 nos dice, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Este deseo de huir de la presencia de Dios en los momentos críticos de nuestra vida, así como que desata una lucha entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Y ni siquiera el Hijo de Dios en su parte humana pudo escapar de ello. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, abrió su corazón al Padre y le dijo con absoluta franqueza, si existe alguna otra manera de hacer esto, por favor muéstramelo. Porque sabía lo que iba, pero no le gustaba. Y la parte humana lo manifestó de esa manera. Si hay otra manera de hacer esto, Señor, dime cómo, que pase de mí esta copa. Entonces necesitamos saber que este tipo de conflictos son parte, hermanos, del precio que debemos pagar por seguirle a Él. El hecho de que sucedan esos conflictos no quiere decir que seamos malas personas, no quiere decir que estemos haciendo algo contrario a lo que deberíamos hacer, sino que entendamos que es parte de la naturaleza humana y es el precio que debemos pagar por seguirle a Él. Nuestra carne reniega, nuestra carne se opone y es un proceso normal porque estamos siendo transformados. Lo que no es aceptable es dejar que nuestra voluntad quiera seguir y quiera imponerse sobre el rumbo que queremos tomar, así como lo hizo Jonás. Me mandan acá, me voy para allá. ¿Por qué no es aceptable esto? Porque en primer lugar alimenta la esencia de rebeldía que cada uno de nosotros heredamos de Adán. Esa rebeldía que llevamos dentro con esta negación de hacer lo que Dios nos manda hacer, alimenta la rebeldía y la hace crecer. Y en segundo lugar, no es lícito porque no es posible evadir la voluntad de Dios. Al menos no es posible evadir la voluntad de Dios si de veras tenemos el compromiso serio de estar con Dios. Si nuestro compromiso no es en serio, es muy fácil decir, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Pero no dudes por un instante que si el Señor ha puesto su mano sobre nuestras vidas, Él irá a buscarnos donde quiera que nosotros nos estemos escondiendo, ya sea física, mental o espiritualmente. Dios irá por nosotros, porque no podemos escondernos de Él. Ahora, si vamos a Jonás 1, versículos 5 al 6 y continuamos leyendo lo que pasó en esta historia de Jonás después de que abordó el barco, vemos que se desató la tormenta y los marineros tuvieron miedo, nos dice la palabra, y cada uno clamaba a su Dios, no a Dios, sino al Dios de cada marinero. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave, o el capitán, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. ¿Por qué dormía Jonás? O sea, ¿por qué podía dormir? Más que por qué dormía, ¿por qué podía dormir? Estaban en medio de una tormenta.
Yo no sé si ustedes han estado en medio de una tormenta en un barco, pero cuenta un pastor que él, cuando hizo su servicio militar en Estados Unidos, lo mandaron a la Marina. Salió sorteado y se fue a la Marina, y pasados unos meses dentro de ese cuerpo de la Marina, este pastor salió embarcado en un buque de guerra hacia unas naves, hacia unas bases lejanas. Entonces tenían que cruzar el mar. Después de 3 días de zarpar, hubo una feroz tormenta, comenta este pastor, y este barco estuvo sufriendo los embates de la tormenta 3 días, noche y día. Y él menciona que hasta los marineros más veteranos estaban preocupados, estaban aterrados casi, estaban haciendo algo. O sea, no es fácil no hacer nada cuando estás en medio de un tumulto como este. Algo vas a hacer, te agarras de un fierro y estás orando o estás clamando a Dios o algo, pero no te quedas dormido. Entonces el barco que menciona este pastor estaba a punto de hundirse, dice, todo estaba un caos, pero nadie dormía. Entonces, ¿por qué Jonás sí podía dormir? Yo pienso que el alivio de haber escapado de la misión que se le había encomendado, ese alivio era tan intenso que Jonás se había podido dar el lujo de descansar un poco. ¿Cómo podía tenerle miedo a la tormenta cuando se había escapado de la tarea de ir a pregonar a esta ciudad que la ciudad iba a ser destruida? Si compara una cosa con otra, pues la tormenta en el barco era una cosa muy pequeña comparado contra lo que se había escapado, según él, de hacer. Entonces, visto de esta manera, la tormenta no se comparaba lo más mínimo con lo que Dios le había dado. Y Jonás era insensato en este momento, y esta insensatez le daba una falsa ilusión de seguridad. Hay una tormenta, pero pues ¿qué hubiera sido peor? Hubiera sido peor irme a la ciudad aquella, pregonar la destrucción de la ciudad. Entonces, cuando nosotros elegimos el camino de la desobediencia, Dios echa mano de lo que sea para reprendernos. Y muchas veces ha usado a los paganos que están en tinieblas como sus voceros, como voceros del Altísimo. Recordarán ustedes el libro de Números, capítulo 22, versículos 21 al 31, cuando habla de la historia de Balaam y la burra que habló con él. O sea, usó a una burra. ¿Para qué? Pues para reprender a Balaam. La burra le dijo, después de 3 veces que lo golpeó, oye, ¿por qué me golpeas? Y ahí se inicia un diálogo entre Balaam y la burra siendo usada por Dios para reprender lo que estaba sucediendo. Y muchas veces, como en el caso de Jonás en el mismo barco, el capitán vino a regañar a Jonás pidiéndole que hiciera lo que debía haber hecho desde un momento, que era esto, clamar a Dios. El hecho, hermanos, es que no podemos desobedecer a Dios en una cosa sin que seamos afectados en otra parte de nuestra vida. Si desobedecemos en algo, otra parte de nuestra vida se verá afectada. Y muchas veces pensamos que nos hemos escapado, como los ejemplos que les puse, de que no queremos ir a una reunión porque nos vamos a comprometer y no queremos estar comprometidos. Eso tiene un impacto en nuestra vida también. Y la desobediencia en un área acarrea consecuencias para otros aspectos de nuestra vida. Cuando Jonás le dio la espalda al Señor, Jonás empezó a caminar, a transitar por ese camino de intentar seguir a Dios a nuestra manera. Dios me dice que sea así, pero yo lo hago a mi manera, porque se me acomoda, porque me incomoda lo que me pide, porque no me gusta, porque tengo un pero. Y ese pecado produce en nosotros el adormecimiento que nos lleva a perder la sensibilidad espiritual. Y el Salmo 32:9 lo pone de una manera muy clara. Y el autor de este Salmo nos dice que la persona que no confiesa sus pecados, dice, es como el caballo o como el mulo, o sea, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. El cabestro es el arnés que se pone en la cabeza de los equinos, y el freno pues es con el que controlas al caballo. Entonces, la misma palabra nos dice que si la persona que no confiesa sus pecados es como ese caballo
como ese mulo que tiene que ser sujeto y tiene que ser conducido a través de ello. Y en un sentido figurado, cuando nosotros escogemos darle la espalda a Dios en cosas que no queremos hacer, Él deberá sujetarnos con cabestro y freno, como actuando en partes de nuestra vida que ni siquiera nos imaginamos. Jonás 1, versículos del 7 al 9 nos dice: entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echar suertes en la Biblia era así como jugar a las cartas o jugar a los dados, pero eran cosas más sencillas. Se ponían unas piedras en una bolsa, por ejemplo, y una de ellas de diferente color. Se metía la mano y el que sacaba la de diferente color era el premiado o el castigado, según fuera el caso. O se tomaban trozos de paja y se cortaban a diferentes tamaños, ocultando la parte corta y la parte larga, y teniendo todas el mismo tamaño arriba. Y el que agarraba la más corta o la más larga era el que sacaba la rifa del tigre, como se dice. Entonces eso era echar suertes. Y lo menciono porque es increíble cómo Dios puede hacer uso de elementos como estos para llevar a cabo su voluntad. La suerte cayó sobre Jonás, y entonces ellos dijeron: explícanos ahora ¿por qué nos ha venido este mal? Y las preguntas que le lanzan enseguida, si me las hicieran a mí, yo no sabría ni qué responder. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, yo le diría: a ver, más despacito, repítemela por favor, porque no entiendo. Eso implica que ellos estaban ansiosos por tener una solución al problema que ellos veían como causante a Jonás. Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué sucede cuando Dios quiere hablarnos, hermanos? Como acabamos de ver, cuando Dios quiere hablarnos lo puede hacer usando cualquier instrumento que Él escoja. Y aún una cosa tan mundana como echar suertes, el Señor puede dirigir las cosas a través de ello para que salgan conforme a su perfecta voluntad. Y la voluntad de Dios estuvo presente para que al momento de echar suertes, pues saliera que Jonás era el culpable de todo lo que estaba pasando. Y los marineros, como no tenían discernimiento, llegaron a la conclusión, entre comillas, de que el mal que vivían era por culpa de Jonás, y lo interrogaron acerca de esta situación y le lanzan todas estas preguntas: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y aquí me voy a detener un instante en la respuesta de Jonás, porque Jonás responde y dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y el diccionario bíblico define la palabra temor como una actitud de respeto, de reverencia, de adoración, y el término se usa para describir una postura de sumisión, estar sometido a una figura que tiene mayor autoridad que uno mismo. Y por esta razón, el temor normalmente va de la mano con la obediencia, porque cuando un ser superior habla, sus palabras tienen un peso que las coloca por encima de las mías, de cualquier otra consideración personal. Y se puede decir muchas cosas de Jonás, pero hay una cosa que podemos afirmar en base a lo que acabamos de leer en la palabra, que es clara. Él no era, ni por casualidad, en ese momento, un hombre que temía a Dios. ¿Y por qué lo puedo afirmar? Porque él dijo que no solamente dice que lo teme, sino que reconoce que él hizo el mar y la tierra. ¿Cómo puede un hombre decir que él reconoce que hizo el mar y la tierra, que es dueño de todas las cosas, que es dueño de lo que está pasando en ese momento, del agua, de las tormentas, de los vientos, de la lluvia, y al mismo tiempo estar en un barco tratando de huir de la presencia del que hizo todo lo que acabo de decirles? O sea, ¿cómo puedo yo decir estoy en un barco y quiero huir, pero reconozco que tú eres dueño de los mares y de las tormentas y de las aguas y todo lo demás? Es incongruente. Por eso digo que Jonás en ese momento no era temeroso de Dios. Él estaba sencillamente, tal vez, tratando de manipular la conversación. ¿Por qué? Pues era un profeta israelita, buen profeta, que tenía todas las respuestas
al momento que le pudieran preguntar algo. Tal vez en su casa la usaba con sus hijos la respuesta para cualquier cosa que le preguntara, y él tenía la respuesta apropiada para salir del apuro. Él proclamaba su compromiso con estas verdades, pero la vida de su corazón demostraba que había otras cosas en su alma y en su mente. Y muchas veces nosotros hemos pasado también por ese camino, afirmando las verdades eternas, diciendo y declarando que las creemos, pero viviendo conforme a nuestros propios principios personales, viviendo conforme a la carne, viviendo a como queremos llevar el camino que Dios nos ha marcado de acuerdo a nuestras preferencias personales. Y eso lo hacemos muchas veces, y en esta incongruencia hay algunos que son más sensibles que otros. Los que son más sensibles sienten una vergüenza que se ve en su cara de no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de decir que la cree, proclamarla, llevarla de sus labios hacia afuera, pero no vivirla. Y la persona que es sensible respecto a esto siente una vergüenza que se ve en su cara. ¿Qué más nos dice el libro de Jonás? Si vamos a los versículos 10 al 12 de este primer capítulo, leemos que aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Y como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Yo no sé exactamente en qué pensaba Jonás cuando le dijo a los marineros que lo tomaran y lo echaran al mar. Volviendo al testimonio de lo que presencié ahí frente a la empresa donde laboro, yo no sé si se hubiera confrontado al conductor de este vehículo, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho? Entréguenme a las autoridades, tengo familia, no tengo dinero, no lo sé. Y nuevamente vemos las cosas desde nuestro punto de vista. ¿Qué pudiera estar pasando? ¿Qué motivó a Jonás para que les dijera: tómenme y échenme al mar? De seguro Jonás no sabía del gran pez que Dios enviaría después a rescatarlo, porque el Señor estaba manejando toda esta situación. Es claro para nosotros, pero no lo era para Jonás. Sin embargo, a él todavía le quedaba algo de discernimiento, todavía podía discernir y entender que esto era algo que él había provocado, y tal vez por eso les dijo: tómenme y échenme al mar. Pero aquí Jonás sigue siendo independiente, porque lo adecuado hubiera sido: Señor, confieso mi pecado, asumo las consecuencias, perdóname por lo que he hecho. Eso hubiera sido lo adecuado, pero Jonás quiere seguir llevando las cosas según lo que él desea que suceda. Y en lugar de ir a confesar su pecado con Dios, él les dice: pues tómenme y échenme al mar. ¿Por qué? Porque igual que yo no fui a Tarsis, pues así también me voy para otro lado y échenme al mar, porque no quiero confesar un pecado. Entonces Jonás no discernía el corazón misericordioso de Dios. Y en su cabeza tal vez entendía que una vez que cometió el pecado, pues ya no había vuelta atrás. Yo no sé si alguna vez te has encontrado tú con sentimientos parecidos, que nuestros pecados pudieran pesar más. Tal vez si nuestro involucramiento en las actividades de la iglesia, por ejemplo, es un poco más profundo. Aquellos en posición de liderazgo, aquellos en posición de una participación más activa en la iglesia. ¿Alguna vez ha pasado por tu mente esto de que hay un pecado que está involucrado tal vez y soy responsable de ministrar al pueblo de Dios, y ese pecado me da vergüenza, y ese pecado no lo confieso y quiero seguir llevando mi propio camino para ir a donde quiera sin tomar en cuenta que Dios es quien define mi destino? Y muchas veces, al igual que Pedro
pensamos en volver a nuestras redes, volver a hacer lo que estábamos haciendo antes de estar en ese involucramiento, en las actividades que estamos llevando a cabo en el ministerio. Y muchas veces decimos, ya no quiero hacer esto que estoy haciendo porque los zapatos me quedan grandes. ¿Alguna vez te ha pasado eso por la cabeza? El enemigo en nuestras almas se encarga de trabajar nuestras mentes para que creamos que los pecados que hemos cometido no tienen arreglo, que no tienen solución, que lo mejor es que sigas tu propio ritmo y tu propia dirección porque lo que hiciste no es perdonable. Muchas veces llegamos a esa conclusión. Y hay algo que nos mantiene enganchados con ese ir en esa dirección. Y eso que nos mantiene enganchados es la culpa, porque sentimos culpa por algo que no podemos, no queremos o no hemos confesado a Dios y queremos que nuestro propio caminar resuelva lo que no hemos resuelto con Él. Y muchas veces, como Jonás, llegar al extremo de acabar con nuestra existencia. Jonás dijo, tírenme al mar. Él no pensaba que se fuera a salvar. Y este estorbo de nuestra relación con Dios no es lo feo de nuestro pecado, que puede ser un pecado muy feo, sino los requisitos que nosotros mismos nos ponemos para venir a los pies de Cristo. A veces nosotros mismos decimos, no puedo ir, no puedo perdonar, no puedo ir a que se perdone este pecado, no se lo puedo pedir a Dios. ¿Por qué? Y nosotros contestamos esa pregunta que nosotros mismos nos hacemos de por qué y ponemos un montón de requisitos que no estamos cumpliendo para ser dignos de que ese pecado sea perdonado por Dios. Jonás 1 del 13 al 16 nos dice que aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar, nos dice la palabra. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y hemos estado viendo la vida de este siervo involuntario, si le podemos llamar, del Señor, llamado Jonás. Y si lo comparamos con otros personajes de la Biblia, pues la vida de este profeta no era así tan romántica como hemos leído de otros profetas de la Biblia, por todo lo que hemos descrito. Pues no era algo así como muy fácil de llevar. En primer lugar, no le gustó la misión que le habían dado. Creyó estar a salvo huyendo de la presencia de Dios y cuando todo estaba perdido decidió echarse al mar para acabar de una buena vez por todas con todo este asunto. En su cabeza era muy fácil. Y este cuadro que nos presenta la Biblia al leer la historia de Jonás no es la imagen que esperaríamos ver en un líder que nos inspirara, en un líder consagrado, con una vida de ejemplo de calidad y servicio que fuera digna de ser imitada por nosotros. ¿Quién querría imitar a Jonás con esto que les estoy diciendo? ¿Quién querría ser como Jonás? Pero lo increíble de toda esta historia hasta este punto es que Dios usó a este hombre a pesar de sus actitudes y comportamientos. Y en Jonás 1, versículos del 13 al 16, vemos que realmente Jonás estaba en una crisis, porque en primer lugar los marineros reconocían que Jehová había hecho las cosas como él quería, lo acabamos de leer. Y esto no es algo pequeño porque se dan cuenta de la soberanía de Dios sobre todo lo que está sucediendo. Y en segundo lugar, al echar al mar a Jonás, vieron que las palabras que dijo Jonás eran ciertas. Las aguas inmediatamente se aplacaron y vino la calma sobre ese barco tan castigado por la tormenta.
Y esto que sucedió, que se calmaran las aguas, llevó a aquellos hombres a que temieran a Jehová, le ofrecieran sacrificios e hicieran votos. Es lo que nos dice la palabra. Entonces somos testigos de la conversión de estos hombres paganos a través de lo que Jonás no quería hacer, a través de que Jonás quería hacer su propia voluntad, siempre dirigido por Dios. Estos paganos se convierten a Dios y han comprobado que la manifestación del poder de Jehová es superior a todo lo que ellos conocían hasta este momento. Este incidente por sí solo, hermanos, nos debe animar a que nos sigamos esforzando, sirviendo al pueblo de Dios en los diferentes ministerios, porque muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo no tiene un efecto, porque queremos ver un efecto inmediato, pero el efecto se dará en el momento que Dios decida que va a suceder. Y si nos desanimamos a las primeras de cambio, porque lo que estamos haciendo, ya estoy cansado, lo he hecho muchos años y no pasa nada, estamos desobedeciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Si Él nos puso en el ministerio donde estemos es porque Él nos quiere ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos, hasta que Él decida que hagamos algo diferente. Y aquí es digno de notar que el Señor nos bendice a pesar de nuestros esfuerzos de que no nos bendiga. El Señor bendijo a Jonás con la conversión de estos hombres, a pesar de los esfuerzos de Jonás de no hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Y nosotros, como seres humanos, cometemos errores y desobedecemos y a veces hacemos las cosas de mala gana. Y a pesar de todo esto, su gracia se derrama sobre el pueblo, se derrama sobre nosotros y somos bendecidos de todas maneras. ¿Cómo no agradecerle a Dios por esto? Y aquí tampoco se trata de que digamos, bueno, entonces si las cosas son así, pues no importa cómo hagamos las cosas, porque al final de cuentas igualmente Dios va a lograr lo que quiere lograr. Sería muy cómodo hacerlo de esa manera, pero esto sería algo como tal vez hasta insultante para Dios, porque, hermanos, hemos sido llamados a la excelencia en nuestras vidas. Hemos sido llamados a ser excelentes en lo que hagamos. Hemos sido llamados a que la excelencia fluya a través de nosotros para que los demás vean el obrar de Dios a través del obrar de nuestras vidas. Nosotros queremos seguir a Dios y Dios nos dice, sé excelente en lo que hagas, en lo que digas, con quien te reúnas, en los pasos que tomas. Y esta es una oportunidad increíble, hermanos, de que la excelencia que Dios ha puesto en nuestros corazones realmente sea manifiesta a través de nuestro actuar en los ministerios en los que estemos involucrados y a través de nuestro actuar personal en relación con los demás. Hemos sido llamados a la excelencia y ¿saben qué? A eso debemos aspirar. Alguien puede decirme, pero es que yo no soy lo que Dios quiere. Yo me veo de otra manera. ¿Sabes qué? Yo te invito a que te dejes de ver como tú te ves y que te veas como Dios te ve. ¿Y cómo te ve Dios? Bueno, eso es algo que tú debes resolver con Dios. Y vamos a hablar de esto enseguida. Yo casi estoy seguro que nuestras casas, tal vez de manera imaginaria o ficticia, tenemos así como en edificios públicos, en algunas empresas, una caja con una puerta de vidrio. En las empresas, pues normalmente es un extinguidor, es una manguera contra incendios, es un hacha para derribar puertas en caso de incendio, cosas como esta. Y hay un letrero que dice, úsese en caso de emergencia. Y casi estoy seguro que en nuestros hogares tenemos, aunque sea de manera figurada, una caja de este tipo, donde dentro de ella están las oraciones de emergencia, con un letrero que dice, úsese en caso de emergencia. Y si leemos lo que Jonás nos dice en Jonás 1, versículo 17, y en Jonás 2, versículo 1, dice lo siguiente, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre
del pez. Estas oraciones de emergencia son las que sacamos de esa caja, rompemos el vidrio y sacamos la oración de emergencia cuando la crisis ha llegado a tal grado que no nos queda otra salida que mirar hacia arriba y clamar a Dios para que intervenga de manera poderosa, de manera inmediata. Y Él en su misericordia muchas veces responde esas oraciones de emergencia. Pero nosotros, si únicamente actuamos de esa manera cuando tenemos emergencias, únicamente recibimos una respuesta a nuestra emergencia. Se soluciona aquello que nos llevó a clamar a Dios de manera emergente y qué bueno que se solucione. Pero si pensamos en estos términos para toda la relación de oración con Dios, pues es un aspecto muy limitado de nuestra vida espiritual. Es un concepto arraigado en nosotros que vengamos a Dios y le pidamos a través de Cristo que haga algo que necesitamos en ese momento. Y eso no es malo. Y muchas veces Dios responde y nos da respuesta a lo que pedimos. Pero si únicamente actuamos en nuestra relación con Dios con peticiones, entonces estamos limitando de manera muy drástica nuestra relación espiritual con Él. Es como si fuéramos al supermercado y hiciéramos una lista de cosas que queremos comprar. Y así manejamos nuestras oraciones. Ahora voy a pedir esto, voy a pedir que me traiga esto, voy a pedir aquello. Y muchas veces sucede eso que pedimos, pero hasta ahí queda, porque hasta ahí limitamos nosotros mismos nuestra relación con Dios. Hay un autor de libros, hay un autor de libros, Richard Foster, que tiene un libro llamado La oración. Y él escribe lo siguiente referente a la oración. Él dice: hoy el corazón de Dios es una herida abierta de amor. Él se duele por nuestra distancia y nuestras preocupaciones. Se lamenta que no nos acerquemos a Él. Se lamenta porque nos hemos olvidado de Él. Llora por nuestra obsesión con lo mucho anhela nuestra presencia. ¿Te has puesto a pensar la razón por la que Jesús se apartaba con frecuencia de manera solitaria a orar? Sería algo así como: Señor, vamos a tener otra reunión mañana, Señor, yo te pido que dispongas 5,000 pesos o ya por lo menos 3,000 para que podamos alimentar a esta gente. O Señor, yo te pido que suceda esto, ya que ¿cree usted que esa sería la manera como Jesús se relacionaba con la oración para con Dios? ¿Sería esa la manera como Dios lo haría? ¿O sería una manera más personal, más íntima? Y sería tal vez el no tener una respuesta para ello lo que llevó a los discípulos a decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, versículo 1 nos dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y no era que los discípulos de Jesús no supieran hacer peticiones. Claro que sabían ellos pedir cosas así como nosotros lo sabemos y así como lo hacemos. Y eso no está mal. Pero está mal si lo limitamos hasta ese punto nada más. Si únicamente lo sacamos como una lista de peticiones para sacarnos de apuro. Y la palabra nos dice en Mateo 6, versículo 6, nos invita a que entremos en otra clase de experiencia. Y aquí nos dice: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Cristo más bien vislumbraba un tiempo de intimidad con el Padre en el cual el resultado principal es que Él nos transforme a nosotros, no que cumpla con las peticiones o con las urgencias que tenemos en ese momento, sino que a través de la relación en oración con Él nos transforme a nosotros, nos transforme la manera de actuar, la manera de pensar, la manera de llevar a cabo lo que Dios nos pide que hagamos.
Y ya casi para concluir, déjame te hablo de los votos desesperados que hacemos como estas oraciones de emergencia. Jonás 2, versículo 2 y Jonás 2, versículos del 7 al 9 nos dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti y hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Y dice la palabra que el relato de Dios es normalmente el del silbo apacible. Así lo dice en la Biblia, silbo apacible. Y luego, ¿qué es un silbo apacible? Déjame, te lo explico de manera práctica. Si estás junto a alguien ahí que puedas acercarte lo suficiente a su oído, así como para que se sienta incómodo cuando te hablan al oído, que hasta le haces así de que, ay, acércate a su oído y dile en voz baja: Cristo te ama, Cristo te ama. Díselo en este momento, es algo que te estoy pidiendo que hagas. Cristo te ama. Eso es un silbo apacible. Es el expeler el aire de manera tranquila, de manera con la voz bajita. Y es lo que nos dice el primer libro de Reyes en el capítulo 19. Dice: el profeta Elías, huyendo de la reina Jezabel, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y en ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en ese viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Para mí estos versículos son impactantes porque muchas veces pensamos en Dios con voz de trueno, y a veces la tiene, con voz de trueno. Entonces, cuando dice un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, es como el viento de febrero aquí en Cuauhtémoc, ¿no? Poderoso viento que quiebra los montes y rompe las peñas, pero Jehová no estaba allí. Y luego vino un terremoto, pero Jehová no estaba allí. Y luego vino un fuego, pero Jehová no estaba allí. ¿Dónde estaba Jehová? En el silbo apacible. Así nos habla nuestro Dios. Así nos habla al oído cuando oramos con Él, con un silbo apacible. Y este es el estilo de nuestro Dios. No es clamar ni levantar la voz. Isaías 42, versículo 2 lo dice así: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y el corazón tierno del Señor, hermanos, le lleva a tratar con cariño y paciencia a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Nosotros somos los de Él, esperando que nosotros respondamos a ese trato personalizado. Pero ¿qué sucede cuando Él intenta este camino 2, 3 veces y no sucede nada? Él toma métodos más dramáticos, y tal es el caso de Jacob, que luchó con Dios hasta el amanecer. O el caso de Pedro, que debió ir a través del camino de la negación para entender las palabras de Cristo. A veces Él hace eso. Y también así aconteció con Jonás. Jonás se negó, Jonás se fue a otro lado, quiso hacer su voluntad, lo quiso hacer a su modo, y Él dejó de hablarle con un silbo apacible y se movió de otra manera. El quebrantamiento de Jonás no lo había llevado a la presencia de Dios para confesar la rebeldía de su camino.
Su tristeza era de muerte. Y pues con locura se lanzó al mar. Pero al Señor le interesa la tristeza que produce vida, hermano, no la tristeza que produce muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, nos dice 2 Corintios 7, versículo 10. Y Jonás, en cuanto entró al vientre del pez, se acordó de Dios. Rompió su cajita de la oración desesperada y le dijo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. Y en esta oración, además de la petición, incluye votos y promesas al Señor. Y eso es típico de las oraciones extremas cuando estamos en un momento de crisis. Decimos: Señor, si tú haces esto, yo te prometo que mi vida va a cambiar. Voy a dejar de ser como soy, voy a dejar de ir acá, voy a dejar de hacer esto otro. Hacemos votos y promesas impulsados por una cuestión crítica que en el momento no vemos otra manera cómo se resuelve. Y para convencer a Dios de que debe intervenir, le hacemos juramentos que le decimos que vamos a cumplir en cuanto suceda lo que le estamos pidiendo que suceda. Y esas promesas únicamente pues hablan de la falta de entendimiento acerca de quién es Dios en nuestras vidas. Y las olvidamos tan pronto sucede lo que queremos que suceda. El amor de Dios no puede y no debe ser comprado. Él siempre está dispuesto a intervenir, a bendecir en nuestras vidas. Y todo esto, hermanos, nos lleva a pedirle a Dios en oración que tome control de nuestras vidas, que a pesar de lo que suceda, como sucedió en la vida de Jonás, dependemos de Él y queremos seguir dependiendo de Él. Queremos escuchar su palabra y queremos seguir siendo fieles, que nos siga hablando con un silbo apacible. Inclinen sus cabezas ahí donde se encuentran. Señor, te damos gracias por las enseñanzas que nos das a través del estudio del libro de Jonás. Tú nos pides que hagamos cosas que a veces no queremos hacer, ya sea por temor, por orgullo, por otros motivos. Pero recuérdanos constantemente que no podemos escaparnos de tu voluntad en nuestras vidas y llévanos a recapacitar en cómo nuestras decisiones y acciones pueden afectar a los demás. Dispón nuestros corazones para estar dispuestos a cambiar de opinión y arrepentirnos cuando nos equivocamos. Capacítanos para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, para que tu misericordia se extienda a todos los que están dispuestos a escuchar la buena noticia de la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.